Bienvenidos a Matrimonios de Influencia. ¿Cómo están? Muchísimas gracias de poder compartir con nosotros este nuevo capítulo de nuestro programa de televisión que denominamos Valores. Entrevistaremos a Ricardo Salazar, que es el pastor principal de la Iglesia Vida Abundante en Costa Rica. Esta entrevista la hemos estado desarrollando en el marco del 5º Congreso de Matrimonios de Influencia en la ciudad de Buenos Aires. Un congreso que nos ha marcado a la cantidad de matrimonios que hemos podido participar y en donde el pastor Ricardo Salazar fue el orador principal. Este congreso estuvo focalizado precisamente en la visión del matrimonio y en la oportunidad que el Espíritu Santo de Dios nos da para restaurar, renovar nuestro pacto matrimonial. Hemos compartido diferentes plenarias con hermosos hombres y mujeres de Dios, en donde, como te contaba anteriormente, el pastor Ricardo Salazar ha sido nuestro orador principal. Si le parece bien, señor director, podemos mostrar algunas imágenes de lo que fue hace muy poco tiempo el 5º Congreso de Matrimonios de Influencia en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, señor director, por las imágenes de lo que fue el 5º Congreso de Matrimonios de Influencia en la ciudad de Buenos Aires. Pero si les parece bien, vamos ya mismo a la entrevista que tuvimos con el pastor Ricardo Salazar de Costa Rica. Seguimos en Matrimonios de Influencia y les comentaba en la apertura del programa que íbamos a estar recibiendo en nuestro programa en el día de hoy, en este capítulo, al licenciado Ricardo Salazar, pastor principal de la Iglesia Vida Abundante en Costa Rica. Ricardo, qué placer poder estar juntos. Gracias. Gracias, Daniel. Un gusto para mí estar acá con ustedes. Ha sido un tiempo muy bueno para mi esposa y para mí, acompañarles durante este tiempo de congreso. ¿Cómo viviste este congreso, este 5º Congreso de Matrimonio de Influencia en Buenos Aires? Bueno, normalmente aparecen ciertas sensaciones y emociones que uno necesita manejar, ¿verdad? Porque al conocer, porque vivo en América Latina y me toca también ir a muchos países, uno se da cuenta de que los matrimonios enfrentamos grandes crisis, grandes dificultades. Un ejemplo es la tasa de divorcio que tenemos en América Latina, ¿verdad? Que ya pica el 50% y es muestra fehaciente de que hay una crisis en esa hermosa idea de Dios, la pareja, el matrimonio. Claro. Esa crisis está basada o focalizada precisamente en la pérdida del valor de entender al matrimonio como una creación de Dios. Lo creo firmemente. Creo que cuando una persona logra entender 3 conceptos seguidos y fundamentales, logra entender que el matrimonio es idea de Dios, porque nos devolvemos y esto no puede ser una casualidad. Claro. O sea, si alguien me dice que es que algo explotó y aquí estamos todos, algo me falta allí.
Si hubo realmente un Big Bang, pues la pregunta es quién fue el que hizo que algo hiciera Big y que hiciera Bang. Claro. Y hay un creador detrás de eso. Yo no me paro frente a un reloj extraordinario y pienso que explotó algo y eso se armonizó en el camino ahí. Es absurdo. Hay alguien detrás de esto. Somos demasiado orgullosos para reconocer. Cuando alguien reconoce que hay un creador y luego que hay un modelo, el creador genera un modelo y el modelo también necesita un piloto mayor. Y esos tres conceptos necesitamos absorberlos para poder enderezar nuestro matrimonio. Así que llegas a un congreso con la expectativa de aportar mientras aprendes, porque nunca dejamos de aprender. Claro, es verdad. Es cierto, forma parte de la realidad humana, ¿no? Así es. Lo que pasa es que hay que aceptarlo, ¿no? Que es uno de los grandes temas, ¿no? Dentro de esta cuestión que estábamos hablando de valores, hoy uno de los temas más hablados, pero menos enfocados, a mi entender, tiene que ver con esto, ¿no? Y está en la página de todos los libros y de todas las conferencias y demás, en la cuestión a nivel humano y general de la pérdida de valores. Vos hablabas recién de esta cuestión, de este valor de que Dios es el creador del matrimonio. ¿Cómo ves vos, desde tu visión y de tu trabajo, por supuesto, pastoral en el resto de la región, esta realidad? O sea, ¿qué es que un valor se cayó, se perdió, desapareció? ¿O continúa estando y yo lo niego? Bueno, el tema de los valores es realmente primario. La pregunta es ¿quién determina un valor? ¿Quién es el que? Y otra vez vuelvo al autor. Nosotros, cuando tratamos de ubicar nuestra sociedad, encaja en una sociedad postmoderna. Y el postmodernismo tiene varias facetas interesantes. Uno de los primados de una sociedad postmoderna es el hecho de que no hay verdades absolutas. O sea, que nosotros debemos convivir con tu verdad y mi verdad. Y entonces no nos hagamos problema. O sea, tú piensas una cosa, yo pienso otra, y ahí vamos en el sendero. Y se construye la manera de vivir. Ahí vamos. Así es el pensamiento postmoderno, es plural, no hay realmente una verdad absoluta. Y esto precisamente es la mayor amenaza al concepto de un valor. ¿Por qué? Porque cuando no hay verdades absolutas, tampoco pueden haber valores absolutos. Porque lo que es malo para usted podría ser que no sea malo para mí. Claro. Lo que para usted es un asunto horrible, para mí no lo es. Y entonces nosotros tenemos que aprender a convivir así. El personaje que marca una diferencia, así como partió la historia por la mitad, antes de él y después de él, es absolutamente imposible enfrentarse al personaje Jesucristo y no entender que sí hay sombras y hay luces, que hay algo que está mal y algo que está bien. Porque él habló en absolutos. Contrario a la mentalidad postmoderna, él dijo, yo soy verdad. No es que la tienes, yo soy la verdad. Yo soy luz, yo soy pan. Estás perdido, soy el camino. ¿Quieres realmente esperanza? Ok, yo soy esa esperanza. Él no dejó campo para nada ni para nadie y atrajo a sí mismo la aseveración de que el mensaje de Jesucristo es el mensaje más egocéntrico de la historia. Parece extraño, pero es así. No dejó espacio a ninguna duda, planteó las cosas de manera clara. Y entonces yo tengo la oportunidad o de rechazar o de aceptar. ¿Cuál es el problema de los valores? Que pensamos que no hay verdades absolutas. Y no es sino hasta que me enfrento a la persona Jesucristo que tomo una decisión. Si acepto su discurso o realmente intento domesticarlo y convertirlo en alguien inofensivo encerrado en una religión.
Y allí Él no funciona. Funciona en la individualidad, en la sinceridad y en la realidad. Y esto de que entonces esto funciona en la sinceridad y en la realidad, cuando Jesús dice yo soy el camino y la verdad, no está dejando dudas entonces que el valor que nos lleva a un determinado lugar es Él y es esa verdad. Es correcto. Cuando nosotros empezamos a escuchar de conceptos como este: no mates, no robes, no vuelvas a ver a la señora que no es la tuya, ni al doncito que no es el tuyo. Y empieza Dios a diagramar una ética, una forma ética y moral de comportarnos. Pero cuando nosotros empezamos a ponerle signos de preguntas a todo, cuando empezamos a ponerle puntos suspensivos a aquello que no los tenía, entonces ahí es donde empieza nuestra sociedad, que puede tener cualquier apellido religioso que quiera. Sí, claro. La gran pregunta es si el que entra a un templo y vuelca las mesas de aquello que no le gusta y no le parece, si yo estoy permitiendo que haga eso conmigo. Rendir pleitesía de boquilla y esgrimir un apellido religioso, sea cual sea, no tiene ningún sentido hasta que uno realmente pueda ver en su vida la huella de aquel que es capaz de domarnos, a ese monstruo que llevamos adentro, que es capaz de pasar por encima de 10 o de 100 mandamientos. Qué interesante esto que estás diciendo. Dijiste algo que me activó una pregunta, o avanzar más en una pregunta. Por ejemplo, recién decíamos, Dios dice no mates, y cuando Dios dice eso, lo que está diciendo está plantando, construyendo una ética, pero además el valor es que Él dice no mates porque Él no lo hace. O sea, está mostrando que esa verdad es el carácter de Dios, ¿no? O sea, Dios lo puede decir porque Él no lo hace. Él dice no robes porque Él no roba. Por eso esa obediencia o aceptar esa realidad, ese camino a esa verdad, hace posible que yo pueda dejar de codiciar, de robar o de matar, ¿no? Es correcto. De hecho, la persona de Jesús toma toda la estructura, la armazón ética y moral del Antiguo Testamento y la profundiza. Claro. Ni siquiera la hace más suave. ¿Oíste que fue dicho? No mates a nadie. Yo te digo, si en algún momento tus emociones, tus sentimientos tienen a alguien atravesado, uy, y lleva a otro nivel, lo cual hace que nosotros tengamos que reconocer que aquel código ético está por encima de una buena intención. Solamente una fuerza superior puede ayudarnos a cada uno de nosotros a sobreponernos. Solamente una potencia mayor, y esa la otorga Dios, nada más. No solamente nos pide que caminemos por un sendero que es absolutamente intransitable. No podemos subir esa cuesta, no tenemos el arresto físico, no tenemos la fuerza, la motivación, pero Él la otorga cuando alguien lo acepta. La verdad, Ricardo, estamos como para hacer 10 programas más, te digo, ¿no? Pero es muy lindo poder avanzar en esto. Para hacer un cierre, precisamente y puntualmente para las personas que nos están mirando en este momento, que muchos son cristianos, creyentes, otros no lo son y están en medio de una crisis existencial. O sea, voy bien, voy mal, soy malo, soy bueno, lo hago, no lo hago, estoy solo, estoy acompañado. ¿Cómo podemos ayudar en este momento a quien está precisamente en el medio de una de las luchas más grandes de la vida, que es optar por la verdad, que es Jesús? En algún momento mi papá quedó varado, decimos en Costa Rica, en un trayecto. Por más que intentaba sacar el auto, no podía. No había fuerza suficiente, ni todos los que estábamos ahí. Yo era un niño,
empujar era inútil, no había forma de sacar ese carro de allí. Hasta que llegó alguien con una fuerza superior, con un camión potente que enganchando el de mi padre lo sacó. Cuando nosotros llegamos al punto de reconocer nuestra necesidad de Dios, que realmente no hay filosofía humana, que no hay pensamiento humano, que no hay discusión. Para eso vino Jesucristo a esta tierra, para sacarnos del hoyo donde estábamos, para pagar las facturas que nosotros no podíamos pagar. Y creo que es un acto de humildad, es un acto de necesidad el pedirle a Dios, ayúdeme como persona, ayúdeme a salir adelante para romper los círculos viciosos que traemos de tantos años. Mi papá, siendo un hombre maravilloso, murió a los 48 años. Debería estar aquí conmigo todavía, pero el alcohol lo dominó siempre y él sucumbió, su hígado no soportó en algún momento. Yo creo que nosotros queremos heredarle otra cosa a los nuestros y es absolutamente imposible solos. Necesitamos que Dios nos enganche y nos saque a flote como personas, como hombres, como mujeres, como padres, como esposos, como hijos. Necesitamos volver a Dios y pedirle ayuda. Pastor Ricardo Salazar, cuántas gracias te doy por haber estado en nuestro programa en este día y por haber compartido con nosotros este fin de semana del 5º Congreso de Matrimonios e Influencia. Muchas gracias. Será un placer volver a encontrarnos. Gracias y espero que así sea pronto. Muchas gracias. Chao. Hacemos una pequeña tandita, director, y volvemos para el cierre del programa del día de hoy. El libro Pare, Matrimonio Trabajando, del pastor Daniel Ruiz, es una herramienta del reino para tu matrimonio. A través de 12 capítulos, podrás descubrir y entender cuál es el plan de Dios para vos y tu cónyuge. Pare, Matrimonio Trabajando, del pastor Daniel Ruiz, una herramienta del reino para tu matrimonio. Para más información, escribinos a libro@matrimoniosdeinfluencia.com. Cuando nos inundan los miedos, las frustraciones, los complejos y la orfandad, se abre una puerta redentora a nuestro favor. El ser aceptados, un libro que te ayudará a entender cómo Dios te ve, una herramienta del reino para desarrollar en la dimensión del Espíritu Santo tu verdadera identidad en Jesús y aceptar tu asignación. El ser aceptados, del pastor Daniel Ruiz. Por supuesto que es inmensa la cantidad de temas que hemos podido charlar con el pastor Ricardo Salazar, pero el capítulo de hoy lo hemos denominado Valores precisamente porque quisimos charlar con él este aspecto principal y fundamental que está basado en la palabra de Dios, de los valores cristianos en la vida conyugal y en la vida de cada matrimonio y de cada familia. En un mundo, en un sistema social en donde no tan solo se ha perdido los valores, sino que se han descartado por completo la capacidad y la posibilidad de focalizarnos, no tan solo en los valores familiares, sino en el rol de la mujer, en el rol del varón, en el rol de la esposa, en el rol del esposo, en el rol de la educación, con la visión cristiana en la vida de los hijos. ¿Cuántos temas que hemos podido desarrollar con Ricardo Salazar? Pero si pudiésemos resumir en estos últimos segundos que nos quedan de programa, si yo pudiera objetivamente dar una idea fuerza, diría que lo que más me impactó fue la capacidad de tener primero a Dios en toda nuestra vida matrimonial y en toda
nuestra vida familiar. Si Jesús es el centro, entonces los valores espirituales de una vida con fundamentos estará siendo parte de nuestra vida matrimonial y de nuestra vida familiar. Chau, hasta aquí llegó todo nuestro trabajo por el día de hoy. Nos estaremos encontrando, si Dios lo permite, la próxima semana, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Matrimonios de Influencia.